Mientras esperamos las diapositivas en pantalla, tengo un link directo en el chat, lo acabo de poner, para que puedan ver y descargar la presentación y algunos links que he agregado. Quiero agradecer a los organizadores y al anfitrión, a todos en Chile, que nos han aceptado y que nos han invitado. Así es que a UNOSA también. Y quiero agradecer también a nuestros traductores. Así es que vamos a seguir. Mi nombre es Chris Johnson, soy asesor de Derecho del Espacio en Secure World Foundation, que es una organización no gubernamental. Financieramente nos han apoyado filantropistas y trabajamos con la sociedad civil, con los gobiernos, con las universidades, con agencias espaciales, con científicos para tratar de conectar a las personas y promover los usos pacíficos del espacio ultraterrestre, también desarrollando capacidades en el espacio y aquí en la Tierra. Nosotros somos una ONG, Secure World. También soy profesor de Derecho en la Universidad Georgetown, en el Centro de Derecho. Como pueden ver, vamos a hablar de la supervisión continua de las entidades no gubernamentales. Primero tengo que decir que la presentación que vieron hace 2 días de Michael Newman de UNOSA habla de los principios del derecho internacional del espacio. Tienen que ver con este tema que les voy a presentar. Voy a hablar de los temas de su presentación que tenían que ver con supervisión continua y viendo las diapositivas son las láminas 3 y 8 que tienen que ver con autorización y supervisión continua de las entidades no gubernamentales. Voy a repetir algunos de esos conceptos que mencionó Michael y en algunos voy a profundizar algo más sobre esos temas. Siguiente diapositiva. Tenemos los requisitos del derecho internacional del espacio. Siguiente, por favor. Aquí es donde empezamos con el artículo 6 del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Esto lo han visto y quiero mencionar este booklet, este libro. No sé si lo tienen en formato impreso o en PDF. De todas maneras, está el vínculo ahí abajo para que lo puedan ver. Siguiente lámina, por favor. Primero, vamos a concentrarnos en la primera afirmación del artículo 6 y quiero destacar un par de frases importantes. Hemos hablado de responsabilidad internacional. Michael Newman habló de esta responsabilidad de poder responder por las actividades nacionales. Y hay otros elementos y frases destacadas como entidades no gubernamentales en una frase que dice que garantiza que las actividades se efectúen en conformidad con las disposiciones del presente tratado. Siguiente, por favor. Tal vez volvamos a la anterior porque quiero hablar de algunas de estas frases. Bueno, cuando hablamos, en primer lugar, de entidades no gubernamentales, todas las actividades que suceden en el espacio son gubernamentales de alguna manera, porque el gobierno responde por ellas, aunque sean actividades privadas o actividades militares, civiles, de la agencia espacial o lo que haga el sector comercial. Al menos un Estado debe ser responsable, debe responder por esas actividades. Siguiente, por favor. Ahora bien, pasando a la segunda oración, las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre requieren de autorización y supervisión continua. Siguiente, por favor.
Esa frase donde se requiere autorización y fiscalización continua, déjenme destacar aquí que hay una sutileza con lo de fiscalización o supervisión continua. Continual en inglés significa 24 horas al día. Cuando empieza, no se detiene. Pero la palabra que se utiliza aquí en inglés es continuing, que significa que comienza, que continúa en el futuro, pero que puede haber periodos donde no está tan activa esa actividad. Por lo tanto, la palabra que se eligió en inglés es continuing, porque es lo más relevante para los estados parte. Debe haber una discusión respecto de si hay actividades nacionales que realmente son nacionales. Entonces, la pregunta es, si el gobierno o el regulador debe preguntarse si la actividad involucra a los nacionales, si se realiza en el territorio, si queremos que se someta a nuestras leyes, si nosotros vamos a responder internacionalmente por esa actividad. Volviendo a lo de autorización y supervisión, los gobiernos parece que deben hacer cierto trabajo antes del lanzamiento, durante las operaciones espaciales y probablemente al final de las misiones. Incluso debe haber cierta supervisión o fiscalización más allá del final de la misión, de la actividad. Siguiente lámina, por favor. También incluí la tercera oración para terminar con el artículo 6, que tiene que ver con la responsabilidad internacional que debe ser asumida solidariamente entre la nación y la organización internacional que realiza la actividad espacial. Siguiente, por favor. Exactamente. Organización internacional. Aquí voy a hablar un poco sobre lo que han comentado anteriormente los presentadores, tal vez en mayor detalle. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la legislación nacional del espacio. Y la siguiente. Muchos estados ya tienen una legislación nacional del espacio, pero hay algunos estados que realizan actividades espaciales que todavía no tienen una política espacial o cierta legislación espacial, o lo tienen tal vez para frecuencias, o tal vez han firmado acuerdos internacionales o memorandos de entendimiento con estados que son grandes socios de las actividades espaciales. Si veo en la página web de UNOSA, me aparece que 25 estados tienen alguna forma de ley nacional espacial y tenemos una lista. No vi a los Emiratos Árabes Unidos ni Luxemburgo, pero ellos sí tienen su ley espacial. Yo creo que si un estado quiere convertirse y verse como un estado con capacidades nacionales, el primer paso es firmar ese tratado del espacio ultraterrestre y luego tiene que empezar a tener alguna coordinación nacional. Eso podría ser una ley nacional espacial, un consejo de espacio como tenemos en Estados Unidos, algún tipo de regulación. Para frecuencias, eso viene antes y luego en otras áreas de actividades espaciales. Próxima diapositiva. Como ya se mencionó, pero voy a plantear algunos puntos más sobre esa ley modelo que hemos visto promulgado a nivel ONU. Me alienta a ver los elementos que tienen que ver con autorización, supervisión, registro, compensación, regulación, que es lo que ocurre si las cosas no funcionan, y luego reglamentos adicionales sobre procedimientos. Y hay un enlace para el PDF de esa ley modelo y es súper interesante leer el modelo y ver si calza o no con los intereses nacionales de cada país.
Próxima diapositiva. También me alienta a ver que esa ley modelo incluye definiciones muy útiles que quizás no existen o quizás son muy vagas a nivel internacional, y esas definiciones se aclaran a nivel nacional mediante una ley. Como por ejemplo, debemos definir actividad espacial, objeto espacial, operador, autorización y qué significa eso, y qué función tiene, supervisión, y además de eso es muy útil contar con una definición de actividad espacial comercial y qué implica eso. Y hay un enlace ahí en la pantalla. Próxima diapositiva. Como se ha mencionado brevemente, Chile sí cuenta con un comité asesor presidencial. Y si pensamos en una posible ley y reglamentos, debemos preguntarnos, y el gobierno debe preguntarse, si tiene una estructura suficiente para cumplir las obligaciones positivas del artículo 6 para llevar a cabo estas acciones prometidas, para llevar a cabo la acción incluida como por ejemplo autorización y supervisión continua. ¿Acaso la Ley Nacional Espacial cumple la tarea de autorización y supervisión? ¿Cómo es que lo hace? Es bien claro en cómo se aplica a las actividades incluidas las de organizaciones no gubernamentales. Próxima diapositiva. Creo que hay otros elementos que podemos tomar en cuenta en la ley, como se ha dicho por el profesor Mann. Tenemos que entender en dónde tiene lugar la actividad, si tiene lugar más allá de 100 kilómetros o no, si vamos a definir en qué momento empieza actividad espacial por encima de alguna altura determinada, o cuál es el alcance de la ley, si la ley define en qué significa una actividad nacional, si define objeto espacial, si la autorización y supervisión cubre actividades antes o después del lanzamiento, si cubre actividades en órbita, si cubre actividades de fin de vida, como por ejemplo salir de órbita o la disposición del objeto en el ultraespacio. Y más importante, si incluye disposiciones sobre qué hacer cuando las cosas van mal, cuando no funcionan. Porque un buen contrato y una buena ley debe de incluir una disposición sobre quién asume el riesgo y responsabilidad, cuáles son los procedimientos, quién tiene que hacer qué cosa. Si hay una explosión en el momento de lanzamiento, cuál es el papel de la autoridad, cuál es el papel de la empresa comercial, cuál es el papel de cada división de la autoridad, quién está a cargo del lanzamiento, quién entra y quién hace qué cosa. O cuando las cosas van mal, ya en el espacio ultraterrestre, ¿cuál es el papel del regulador? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cuál es el papel de la empresa privada? Tener esas delimitaciones claras sobre el papel de cada uno y qué ocurre en caso de, sabemos que las actividades espaciales son de forma inherente peligrosas, son como explosiones controladas, ¿no? Entonces necesitamos reglas sobre qué hacer cuando las cosas van mal, porque es muy probable que en algún momento no vayan a funcionar bien. Creo que es bueno estudiar en detalle las leyes nacionales del espacio en otros países, entender su contenido y por qué tienen ese contenido, y usar eso como punto de partida, decidir lo que encaja mejor con los intereses nacionales. Y yo creo que los actores comerciales no deben de estar permitidos para ir hacia el espacio terrestre a menos que tengan el permiso del regulador nacional. Eso incluye revelar el plan de la misión y posiblemente cambiar el plan de la misión si así lo requiere el gobierno. Deben de demostrar que
tienen la capacidad financiera de pagar compensación por daños y perjuicios en caso de, para el público, gobierno y otros gobiernos. Y si el gobierno resulta responsable hacia otros gobiernos, tiene que haber algo sobre el actor comercial que toma en cuenta esto, quizás una póliza de seguro. Tienen que demostrar cómo se pueden contactar en caso de emergencias y demostrar que pueden garantizar que van a obedecer órdenes que vienen del gobierno. Por lo que eso tiene que ver con los recursos financieros, con la confiabilidad, con la trayectoria del actor y el conocimiento técnico necesario para llegar al espacio exterior y llevar a cabo maniobras de forma exitosa, si efectivamente saben lo que están haciendo. Hemos mencionado una disposición de póliza de seguro, de estándares de seguridad pública, una garantía de cumplir leyes nacionales e internacionales. Y vamos a notar brevemente la idea de demostrar cómo se pueden contactar en caso de emergencias. Es crucial. Y hemos mencionado las frecuencias. En la otra presentación desconozco la disposición exacta en la ley de Estados Unidos sobre las frecuencias, pero según entiendo, en la ley nacional para obtener una licencia para usar frecuencias, el operador tiene que demostrar que tiene un teléfono, una persona que está allí con un número telefónico y que pueden ponerse en contacto con esa persona directamente en caso de alguna interferencia. Y para obtener la frecuencia, tienen que poder demostrar que pueden cesar o poner fin a la frecuencia dentro de 10 minutos después de haber sido contactado. Por ejemplo, decimos que un operador comercial está causando interferencia, como por ejemplo al GPS, algo crucial a nivel internacional, el reconocimiento militar o un satélite de telecomunicaciones bien importante. Para poder evitar esa interferencia, el gobierno tiene que poder llamar algún número telefónico y tener una promesa, una garantía de que se ponga fin a esa frecuencia dentro de 10 minutos después del contacto. Y yo creo que es súper importante eso. Próxima diapositiva. Próxima. Ahí. El mensaje aquí es que toda actividad nacional es una actividad del gobierno, por lo menos en el contexto de la ley internacional del espacio, porque al fin y al cabo el gobierno tiene que asumir la responsabilidad a nivel internacional por dichas actividades. Before I get into, and I want to conclude with some of these brief observations on how we can concluir con algunas breves observaciones sobre la redacción de leyes y reglamentos, pero antes de eso quiero comentar un par de cosas que tienen que ver con la supervisión continua, esa disposición problemática. Y vamos a, bueno, les voy a dejar unos enlaces en el chat para leer después sobre los errores que se han cometido en el ámbito espacial. No sé si conocen el caso del tardigrades. Es un actor de Estados Unidos que efectivamente envió formas de vida a una carga que fue lanzado desde Estados Unidos y fue lanzado como un objeto espacial, pero no reveló esos tardigrades, que son formas de vida microscópicas deshidratadas que pueden sobrevivir en la frecuencia espacial. Y ese actor no reveló la información a la FAA, la Agencia de Aviación Federal, ni tampoco a SpaceX, su socio, ni tampoco a IRL, que es de Israel, la agencia de Israel. SpaceIL tuvo que pedir el permiso de lanzamiento de la FAA en Estados Unidos
Y francamente, en su formulario no apareció la pregunta, ¿existen formas de vida en su cohete lunar? Y como no habían hecho esa pregunta en el formulario, no tenían que revelar esa información sobre los tardígrados, porque esas leyes no fueron escritas pensando en la posibilidad de que algún actor podría incluir una forma de vida y luego se hizo una revisión y es una historia muy interesante, una muy buena anécdota sobre cómo los actores no gubernamentales pueden leer la ley internacional y las disposiciones de protección planetaria que viene de COSPAR y quizás toman la decisión propia, no el Ministerio de Relaciones Exteriores, quizás ese actor mismo decide que está en cumplimiento con la ley internacional. Y es una mala anécdota, bueno, que terminó mal. Y el próximo punto, hay una empresa. No, me quedo con la otra diapositiva. Swan Technologies es una empresa comercial, un actor comercial de Estados Unidos que solicitó de la FCC, la Comisión de Comunicaciones Federal de Estados Unidos, y enviaron una propuesta de actividades espaciales y se notó que los reflectantes en su nave fueron muy pequeños porque esos tenían que ser más grandes porque los transpondedores no fueron lo suficientemente grandes y lo que hicieron fue lanzar su nave desde la India en vez de cambiar sus transpondedores y no habían recibido la carta de autorización de la FCC y de hecho les pusieron una multa y no pudieron usar su nave. Y es el primer ejemplo de un actor que recibe una denegación de un regulador y en vez de solucionar el problema, envió su solicitud a otro país y se lanzó al espacio y tenía una frecuencia no coordinada debido a esa decisión. Es una empresa de Estados Unidos con ejecutivos de Estados Unidos, pero que tomó la decisión de lanzarse desde otro estado. Y son actividades de Estados Unidos y de otro país. Bueno, son dos ejemplos de temas que han surgido en el ámbito de autorización y supervisión continua de actores no gubernamentales. Son ejemplos, ojalá, de advertencia para la gente de otros países, como a veces las cosas van mal. Bueno, habiendo dicho esto, quiero regresar a lo que dije sobre la redacción de leyes nacionales del espacio. Por una parte, tenemos esa idea de la vaguedad, de que si usamos lenguaje demasiado expansivo o demasiado amplio, no sabemos cómo se va a interpretar ni cómo se va a implementar. Esto es lo que veo en las leyes muy cortas. Creo que Noruega, de hecho, tiene una ley de un solo párrafo sobre el espacio. Bueno, no sé si es vago, pero por lo menos es corto. Y viene con definiciones muy vagas. Y en el otro lado de la moneda tenemos las leyes demasiado específicas, muy integrales, como un libro completo en que lo leemos y un actor o un regulador quizás les... They may see that this law is so specific that it doesn't apply to us. So somewhere in the between that, at one end vagueness and the other end over specificity, is the right level of clarity and detail that we can put in laws. And my personal view is that you would want rules which indeed foster commercial activity and not stifle commercial activity. So, are those laws quizás están buscando esa actividad comercial y no sé si es mejor con leyes vagas o leyes muy específicas, pero creemos que es mejor llegar a un equilibrio, pero por lo menos necesitamos alguna ley para fomentar la actividad.
Y yo creo que algunas leyes, bueno, por lo menos una ley modesta es mejor que no tener ninguna ley. Y una ley modesta también es mejor que un gran libro de texto sobre una sola ley. Voy a dejarles en el chat la fuente de las leyes que tenemos en Estados Unidos. Está en el Código Título 51. Eso constituye la ley espacial y establece y regula la NASA y la FAA y la Oficina de Transporte Comercial Espacial, las reglas del licenciamiento para actores comerciales. Pero lo que pasa en Estados Unidos es que la ley no está perfecta, o sea, lejos. De hecho, se inició en el año 58 con la creación de una agencia espacial y como que se ha ido creando a partes y luego se fundó la época comercial en los años 80 y 90 y empezaron a escribir leyes sobre ese tipo de actividad. NASA no tiene la competencia de emitir reglamentos. De hecho, la FAA es la agencia de aviación que tiene la competencia, la facultad de emitir reglamentos. Y ahora la FAA tiene sus reglas y también tenemos la FCC, que es la Comisión de Comunicaciones, y es esa comisión la que otorga frecuencias, pero si queremos hacer telemetría de la Tierra, tenemos que pedir permiso a la Administración Oceánica y Atmosférica y pedir ese tipo de licencia de ellos. Y además de eso, el Departamento de Comercio tiene su propia oficina de comercio que tiene cada vez más competencias y facultades y de hecho tiene un mandato para regular el espacio comercial. Por lo que en Estados Unidos, por lo menos, tenemos muchísimas entidades regulatorias que pueden emitir permisos y eso puede tener un efecto de desalentar a los actores comerciales. Y por lo que si pensamos en una ley nacional, tenemos que pensar en la perspectiva de un actor comercial. ¿Cuál sería el mejor sistema? Tienen que saber a quién pedir permiso y en dónde pedir permiso. Y en 2004, con la Ley Nacional de Estados Unidos del Espacio, actualizaron la Ley Comercial del Espacio con una enmienda de 2004. Y en esa enmienda decidieron que el turismo espacial está a la vuelta de la esquina, que iba a llegar pronto. Entonces, para fomentar esa actividad comercial, la ley tenía que incluir definiciones de participante en vuelo espacial, permisos sobre descargos de responsabilidad y garantías, las pólizas de seguro para llevar a cabo el turismo espacial, etcétera, con diferentes niveles de seguros requeridos. Y todas esas reglas para el turismo espacial, 15 años después, eso no ha ocurrido, pero tenemos una ley que tiene 15 años y crearon como una definición de un participante en un vuelo de turismo y eso se refiere a una persona que toma un vuelo como por ejemplo un astronauta contratado y pagado para ir al espacio y la forma en que se escribió esa ley contemplaba como una persona millonaria o billonaria que quería tomar una trayectoria al espacio por un par de minutos nomás en una nave comercial que se parece en su visión como a un avión. Pero 20 años después, esa ley sigue siendo la ley. Y se contempló en ese entonces una sola actividad y ahora se dan cuenta de que quizás esa ley se tiene que aplicar a transporte comercial. Por ejemplo, si hay actores comerciales en SpaceX, en sus cohetes, SpaceX que van a viajar
no a la subórbita, sino más bien a la estación espacial y por tiempos más largos en cohetes que vuelan de forma vertical y no se parecen a aviones y que desempeñan actividades que se parecen a las del gobierno, incluida la llegada a la Estación Espacial Internacional, por lo que se escribió según determinada serie de actividades, pero esas ya no son las que están, por lo que esa ley se promulgó hace tantos años que ya no se aplica a lo que está pasando hoy día. Pues quisiera hacer hincapié en esto porque es mejor escribir la ley en el momento en que se haga necesaria. Bueno, voy a concluir mi tiempo con la próxima diapositiva, por favor. Con una pequeña anécdota de un académico que escribió sobre cuáles son las leyes buenas. Y él escribe, bueno, cuenta una anécdota sobre un rey con esa parábola y el rey Rex dejó de hacer leyes. Él quería tomar decisiones ad hoc nomás, no quería escribir leyes, no quería como una lista de reglas y leyes, quería tomar toda decisión según la situación, por lo que fue muy difícil saber cuál era la ley o si existía el Estado de Derecho o más bien el Estado de una sola persona. Y esa parábola de Lionel Fuller, pues no es un buen caso, porque con ese rey, él no crea reglas, no publica las reglas, por lo que la gente sabe vagamente que hay leyes, pero las desconoce. Lo otro que hace es que él genera leyes retroactivas. Eso significa que una actividad es lícita el día lunes y al día siguiente ya no es lícita y eso se aplica de forma retroactiva, castigando las actividades que tuvieron lugar el día lunes cuando fueron lícitas. O sea, uno hace algo el día lunes y al día siguiente ya no es lícita y se castiga a uno. Las reglas fueron incomprensibles para sus sujetos, quizás demasiado específicas, y los actores que buscan cumplir la ley pueden leer la ley, pero no saben lo que tienen que hacer para cumplir la ley y no saben si su conducta es lícita o no. No saben cómo cumplir. El punto 5, él promulga reglas contradictorias. Eso significa que si uno cumple una serie de reglas, uno está en violación de otra serie de reglas. Para llevar a cabo determinada actividad, uno tiene que cumplir con lo que dice una ley, pero al cumplir esa ley, estoy transgrediendo otra ley. Número 6, él promulga reglas que sus sujetos no pueden cumplir, que son imposibles de cumplir. Quizás, por ejemplo, en el ámbito espacial sería garantizar que uno no genera ni generará ningún desecho espacial. Esas son cosas imposibles de cumplir. Número 7, él cambia las reglas de forma frecuente para que sus sujetos no puedan ajustarse a las reglas. Uno aprende cuál es la ley el día lunes, el día martes se cambia la ley y trata de cambiar su conducta. El miércoles cambia de nuevo y el jueves y el viernes y así sucesivamente. Y en algún punto uno no sabe si está metido en actividad ilícita o no. Número 8, las reglas escritas no calzan con la forma de implementación. Tenemos una regla escrita, uno cree que así se implementa, pero luego encuentra que los reguladores interpretan la ley de forma muy distinta y uno no sabe cómo cumplir. Próxima diapositiva. Por lo que la respuesta es una serie de principios que ayudan para generar un régimen eficaz. Las leyes tienen que ser lo suficientemente general, promulgadas de forma pública
escritas en línea, la gente tiene forma de saber cuál es la ley. Tienen que ser prospectivas, aplicables solamente para conductas futuras y no de forma retroactiva. Tienen que tener un nivel de claridad mínima. Número 5, libre de contradicciones. Uno tiene que poder cumplir con toda la ley y no solamente con un subconjunto de la misma. Número 6, deben de ser relativamente constantes para que no cambien de día a día. Es muy importante para predecir el marco y hacer planificación a futuro. Número 7, tiene que ser posible obedecer y cumplir la ley tal como es. Y número 8, tienen que administrar las leyes de forma que no sea muy diferente de su significado aparente u obvio. Eso significa que la interpretación por parte de los reguladores calza con la interpretación por parte de los actores. Y en Estados Unidos, por lo menos, cuando alguien está en violación de, por ejemplo, el régimen de exportaciones o control de frecuencias, el gobierno pone en su página web un fundamento, una explicación de por qué se tomó tal decisión y por qué está en violación de la ley. Yo creo que ese tipo de explicación pública es muy importante para el marco legal. Y dicho eso, próxima diapositiva, voy a concluir mi presentación y obviamente me pueden hacer preguntas después. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a Chris por su presentación. Fue muy informativa y perspicaz esa explicación de supervisión de entidades no gubernamentales. Vamos a tomarnos, bueno, usted llegó a la hora, por lo que vamos a darnos una pausa de 15 minutos y voy a pedir a los participantes que vuelvan a las 10:45. Muchas gracias y gracias a Chris.